En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino. Some of them were dreamers, some of them were fools, who were making plans and thinking of the future. With the energy of the innocent, they were gathering the tools they would need to make their journey back to nature. While the sand slipped through the opening and their hands reached for the golden ring, with their hearts they turned to each other's hearts for refuge. In the troubled years that came before the deluge. Hola, buenas tardes. Faltan menos de 2 semanas para que el calendario y la memoria nos recuerden a todos la tragedia de la Dana en Valencia, los más de 200 muertos, los flagrantes errores de gestión, el miedo y la frustración de miles de afectados, también la solidaridad enorme, impresionante, de eso que llamamos sociedad civil. Por cierto, hoy la Asociación de Víctimas de la Dana le ha pedido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que no asista al funeral de Estado, a la ceremonia que se va a celebrar el día 29. Yo no creo que atienda esa petición, porque es que esta misma mañana, en las Corts Valencianas, ha respondido a las críticas de la oposición, a la larga lista de mentiras que penden sobre su actuación, pues ha respondido con encuestas, asegurando que el Partido Popular volvería a ganar las elecciones si se celebrasen hoy. Ha felicitado a la Premio Nobel de la Paz, a la venezolana Corina Machado, como respuesta, cuando le han planteado otra cosa, y ha hablado también de ETA y de Bildu, porque le han echado en cara que haya retirado el nombre del socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA, de un centro de salud. En fin, la parte, digamos, política de la Dana, o esta parte básicamente, resulta tan penosa que yo prefiero no extenderme mucho más, al menos hoy no. Yo prefiero que sigamos muy atentos a otra cosa. Marta del Vado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas en tardes. Radio Barcelona, Rafa Vila San Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, buenas tardes. Hola, bienvenida. buenas tardes. Prefiero que estemos atentos a las lecciones que nos dejó esa tragedia y que atendamos a la ciencia para que nos ayude a prevenir catástrofes futuras. De momento se está confirmando que ese tipo de fenómenos tan extremos, como las danas, van a ser más frecuentes, ya lo están siendo, la que bautizamos como Alice este pasado fin de semana, la que dejó, y atención porque en una de las zonas más afectadas, en la comarca tarraconense del Montsià, podemos tener los primeros refugiados climáticos de este país. Son 10 vecinos del municipio de Alcanar. Nuestra compañera de SER Tarragona, Cristina Artacho, ha hablado con ellos. Cristina, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes, buena tarde. A ver, pregunta de rigor en este programa. ¿Qué viste ayer desde tu ventana? Pues mira, las calles llenas de barro, los muros derrumbados, coches arrollados por la lluvia y jardines también completamente destrozados. Es la realidad que yo me encontré ayer cuando visité la zona más afectada de este pueblo, de Alcanar, y pude hablar con algunos vecinos que están cansados, resignados y sobre todo hartos de vivir con esta incertidumbre de que todo esto vuelva a pasar. Es que la solución la tienen las autoridades que son competentes para estas cosas. Ellos saben que cada X tiempo y cada vez más se producen estos calentamientos en el Mediterráneo, con lo cual se prevé unas danas. La gente estamos ya muy cansadas de que cada año no tengamos que ir de nuestras casas porque no se puede estar, porque se nos inunda toda. Hombre, ha sido complicado, la verdad, sobre todo la primera noche, además entraba toda la riera dentro de la casa y lo material ha sido pues tema de toda la base de fuera del jardín. Un poco la sensación que tienen es que es un poco la historia interminable, ¿no? Un ciclo que se repite una y otra vez. Como en otras partes del territorio, el punto clave seguro que es el barranco, que marca la diferencia pues casi entre dos mundos, ¿no? En una misma urbanización
hay calles que están, nada, apenas no ha tocado el agua y otras completamente destrozadas. Sí, totalmente. Las casas que se llevan la peor parte son las que están construidas justo encima de este barranco. No al lado, no delante, no detrás, encima. El problema está encima de la mesa mínimo desde 2018, pero de momento no se encuentra una solución. Es increíble y esta gente está desmoralizada. Mi vecino de enfrente está desmoralizado. El hombre ya le dio un infarto hace 2 años. Es que así no se puede vivir. Porque tú tienes una edad y te compras una casa o tienes una casa para estar tranquilo y no tienes por qué estar todo el día pensando y rezando a la Virgen María para que no te llueva. Una de las soluciones, ¿no?, que se ha propuesto es expropiar estas casas parcialmente o totalmente, pero no hay nada definido ni tampoco calendarios. Si la solució passa per expropiar 3 metres a cada un o la casa entera, no sé, però això es té que tratar, però ja des del 2018 han tingut temps de parlar. Este vecino que escuchamos es uno de los que vive justo enfrente de estas casas que se pretende expropiar. Explica precisamente la opción de expropiarlas, que, como decía, es algo que se lleva debatiendo hace al menos 7 años. Y ahora, 4 temporales después, del 2018, las esperanzas de que todo pueda cambiar, la verdad que son pocas, ¿no? Creen que ahora se está hablando porque el temporal es reciente, hace pocos días, pero que al final todo acabará siendo igual. Es una frase que se repite mucho en Cataluña y puede parecer hasta un tópico, pero es que realmente los vecinos sienten que están abandonados. Y si hay que expropiar, se expropia. Y si hay que actuar de una manera, se tiene que actuar. No se puede sin vivir así. Porque la gente que está aquí todavía viviendo, al final, es que a más de uno se juega su vida, se juega su porvenir, se juega sus casas. ¿Qué es lo más importante que tenemos? Es que no tenemos otras cosas más. Y lo peor es que ahora mismo, sin soluciones a corto plazo, no hay nada que pueda hacer a los vecinos dejar de vivir siempre en esta calma tensa en la que cada vez que llueve, pues sufren por perderlo todo. Bueno, ya les han planteado directamente que igual se tienen que marchar, ¿no? No, es que totalmente, al menos lo que comentábamos, ¿no? Estos 10 vecinos saben que en algún momento y de alguna forma tienen que marcharse. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Será posible antes de la próxima dana, de la próxima riada? Ya lo veremos, pero al menos es lo que comentabas al principio, tendremos los primeros refugiados climáticos del país. Gracias, Cristina, un abrazo. Muchas gracias, bueno, chao. La verdad que esta zona, toda esta parte del litoral mediterráneo, hoy hay un reportaje en La Vanguardia que lo cuenta muy bien, ese triángulo entre Baleares, parte de Cataluña y parte de Comunidad Valenciana y Murcia, bueno, se tendrá que ir preparando porque lo que viene, si nadie lo corrige y no parece que lo vaya a corregir, va a ser bastante duro. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. Carlas, buenas tardes. ¿Engloba todo el territorio de este agujero negro, este triángulo de las Bermudas, de las Dana? Sí, incluye el territorio de la Comunidad Valenciana, eso es, parte de Cataluña y parte también de la costa alicantina y murciana, ¿no? Y Baleares. Sí, la región mediterránea al completo en realidad está calificada como punto caliente del cambio climático en todos los informes que leemos continuamente, pero es verdad que en especial ese triángulo que estaría entre Murcia, Cataluña y Baleares, que efectivamente, como dices, engloba todo el territorio de la Comunidad Valenciana y el mar alrededor, lo consideran ya muchos expertos, lo que nos dice Jorge Olcina, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, una zona singular y de riesgo. Constituye lo que la Organización Meteorológica Mundial llama un hot post de cambio climático, ¿no? Un punto caliente, no solo porque suban las temperaturas del aire, sino por el calor que está almacenando el mar Mediterráneo y que altera pues todo lo que son el funcionamiento de las temperaturas, por supuesto, y las precipitaciones, ¿no? Es una región a nivel mundial singular, precisamente por el mar Mediterráneo y de elevado riesgo, de alto riesgo, debido a que nuestro clima cada vez es un poquito más extremo. Un poquito más extremo. Los expertos hablan de 4 variables, Carlas: calor, humedad, orografía, esas montañas y esos valles donde se enganchan las nubes o donde se elevan muy rápido haciendo corrientes de aire y vientos, también que fluyen del mar al interior o viceversa. Y a todo eso se suma esto que nos comentaba ahora Olcina, la temperatura del agua del mar alentada por el cambio climático. Ni la orografía de la zona ni las condiciones atmosféricas se han modificado, pero la temperatura del agua del mar sí. ¿Por qué? Pues por el cambio climático. Desde el 22 el Mediterráneo viene creciendo en temperatura, desde los 80 viene creciendo en temperatura, la superficial del Mediterráneo ha aumentado a un ritmo de 0,34 grados por década, y en 2024 y en el 25 tuvimos máximos históricos, con boyas marcando temperaturas por encima de los 28 grados. Bueno, vamos a incorporar a esta conversación a Xan López, que es miembro del Instituto Meridiano, dedicado a las políticas climáticas y sociales, y autor de El fin de la paciencia,
publicado este año por Anagrama, que es un ensayo para pensar la crisis climática. Xan López reflexiona sobre este asunto hoy en un artículo en el diario El País que de verdad me parece muy, muy recomendable. Xan, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Lo ideal con todo esto que estamos comentando, que estamos viendo y que vemos además con más frecuencia en una sociedad democrática como la nuestra y desarrollada y tal y cual, lo ideal sería tener algo parecido a un gran pacto de estado climático, porque es el gran asunto del momento y del siglo seguramente. Pero como esto ahora mismo en España parece inviable, vamos, que lo es, proponéis en el artículo un plan B. ¿Por dónde pasaría este plan B, Xan? Sí, bueno, efectivamente, como habéis explicado muy bien ahora, pues ¿no? Dada la gravedad de la situación y los riesgos que corremos como sociedad y como civilización, pues lo ideal sería un amplio consenso que evitase, ¿no? los cambios bruscos en la alternancia política, pero como la derecha hoy en día, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, parece un poco abocada a romper los consensos más que a construirlos, ¿no? El Estado de Derecho, el derecho al aborto, el uso de las vacunas. Si nos descuidamos, creo que en unos años estamos discutiendo sobre si la Tierra es plana, ¿no? Entonces pensamos que la situación nos exige tener un plan B y pensamos que hoy en día en nuestro país pues eso pasa por, de nuevo, el bloque de investidura, ¿no? Los partidos que ahora mismo están apoyando al gobierno que tenemos, con los que ya hemos dado muchos pasos, pensamos estos años, en alguna dirección, pero ahora mismo hace falta, creo, un gran salto en la adaptación climática, en los presupuestos, que sea una ambición tangible en los presupuestos del Estado y que sea una ambición tangible a nivel institucional en propuestas que perduren en los años para enfrentar estos retos. ¿Habláis? Dale, Rafa, dale tú. Dale. No, iba a preguntarte, ¿no? Porque efectivamente yo creo que estamos todos en una situación en la que lo que estamos viendo es muchas medidas de resistencia, pero ninguna de mitigación que sea efectiva. Es decir, no estamos mitigando las emisiones, no estamos teniendo. Ahora bien, Xan, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta para vuestro plan B que decías hoy en El País, ¿no? El primero, tenemos un plan de clima. Quiere decir que esto no sirve, se supone, lo primero. Y lo segundo, lo que no tenemos es presupuestos, a ver cómo lo hacemos. Claro. Exacto. Yo diría que sí que estamos mitigando, ¿no? Quiero decir, hay un plan climático que está reduciendo las emisiones, no ni de lejos lo rápido que deberíamos hacerlo, y a nivel global todavía ni siquiera hemos llegado al pico de las emisiones, esperemos que lleguemos rápido. La cuestión es que, aunque lo hagamos lo mejor posible como país, como en Europa, a nivel mundial, vamos a tener que enfrentarnos a muchísimas décadas de eventos climáticos extremos, en el mejor de los casos. Entonces, no es posible aparcar la adaptación ni apostarlo todo a una mitigación milagrosa, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que las dos patas son completamente necesarias. Y la otra cuestión que dices, pues yo creo que por ahora no hay presupuestos, pero creo que es mucho más fácil trabajar un consenso mínimo entre los partidos que podrían aprobarlos que arrastrar a la derecha hoy tal y como existe, ¿no? A aprobar ese tipo de planes. Entonces, pues bueno, si una cosa es difícil, creo que la otra es muchísimo más. Entonces ahí estamos entre la espada y la pared quizás, pero creo que una cosa es mejor que la otra. ¿Y qué mínimos tendría que tener ese plan B o qué pilares básicos no pueden faltar? Pues bueno, yo creo que se puede incluir muchas cosas. Como creo que ha quedado claro en lo que habéis contado antes, creo que vamos a vivir unos años a partir de ahora en los que nuestras infraestructuras, nuestro urbanismo, ¿no? La forma en la que hemos construido nuestra sociedad no van a estar preparadas para los eventos climáticos que se vienen. Ya no vivimos en el clima del que crecimos la mayoría, ni el que han crecido todos los seres humanos hasta ahora. Entonces, va a hacer falta una enorme inversión, ¿no? en adaptar esas infraestructuras, quizá en cambiar en los lugares donde viven algunas personas. Y fuera de ahí creo que hay que hacer una gran inversión pues, en adaptación climática a nivel de garantizar unos mínimos, ¿no? De bienestar térmico, de movilidad, de legislación laboral, de consensos mínimos sobre qué hacer ante esos eventos climáticos, de personas capacitadas en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el sector privado como en el público, que estén preparadas para responder a esas situaciones y un largo etcétera, ¿no? Pero creo que al final se resume en dinero, en consensos mínimos para gastarlo durante muchos años sin que eso no se rompa por políticas de corto plazo miopes. Me ha llamado mucho la atención un concepto que utilizáis en este artículo. Lo del negacionismo ya lo tenemos todos presente y sabemos lo que significa y lo vemos. Además hay un líder mundial que es Donald Trump, que está al frente de esta historia. Pero habláis de retardismo. Y eso sí que es como más transversal. Afecta a gobiernos, está afectando a gobiernos y a la toma de decisiones en distintos colores políticos incluso. Es decir, no me opongo a esta política, no me opongo a la transición hacia una economía y una economía verde, pero voy retrasando los plazos, que es una manera de no hacerlo, ¿no? De no hacer nada al final. Sí, efectivamente, yo creo que aunque pueda haber muchas críticas legítimas siempre a los planes que se proponen, claro, creo que una forma como de negacionismo light, es decir, pues efectivamente el cambio climático existe y es grave,
Pero ante estas soluciones que se proponen yo tengo como, ¿no? Esta objeción, y al final por un poco de desgaste y erosión se acaba un poco paralizando todo, ralentizándolo tanto que los plazos que se ponen sobre la mesa no son compatibles con, ¿no?, sobrevivir, ya no digo el bienestar general, sino como estamos viendo, simplemente sobrevivir como sociedad ante lo que estamos viviendo. Y podríamos hablar también de pesimismo, porque hay mucha gente que no es negacionista, que no es quizás retardista, pero que dice, bueno, como tampoco se puede hacer nada, pues chico, ¿qué voy a dar? ¿Para qué voy a cambiar mi voto? ¿Para qué voy a hacer otras cosas? ¿No? Porque me están diciendo todo el día que esto es fatal y que no hay forma de frenarlo, pues no sé qué hacer. Ya. Sí, sin duda. Yo creo que aquí pues, vivimos quizá pues, los efectos colaterales, ¿no?, de las décadas del neoliberalismo, en lo que se impuso un poco fue cierto cinismo, cierto desapego ante la política. Es verdad que pues las cosas no ayudan y creo que hay mucha gente trabajando por generar esa desafección a todos los niveles. Pero yo creo que también hay motivos para la esperanza. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para la mitigación climática y reducir muy rápido las emisiones sin empeorar nuestra calidad de vida, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, no es subirse a una revolución tecnológica que está ocurriendo hoy en día con las renovables y la electrificación, que no podemos perder ese tren. Y en la adaptación climática, pues creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Desde adaptar nuestras ciudades y nuestro entorno a la repoblación rural, la agricultura regenerativa. Yo creo que hay muchas oportunidades de hacerlo bien y además fortalecernos, ¿no?, como país, como sociedad. Mira, entonces, pues bueno, ahí el pesimismo y el optimismo creo que depende de lo que seamos capaces de convencer a una mayoría para trabajar por Esto ello. que acabas de comentar de la agricultura regenerativa, este próximo domingo el País Semanal titula su portada "Cómo adaptarse a un planeta más caliente", y hay un reportaje interesantísimo con 4 ejemplos concretos en España, uno de ellos de agricultura regenerativa, de cómo adaptarse. Y yo hay algunos que la verdad no tenía, igual Javier Ruiz Martínez sabe más de eso. Por ejemplo, los paisajes en forma de mosaico. Hay un ejemplo concreto en el Cabo de Creus, en Girona, eso es para prevenir incendios. En La Marjal, en Alicante, está el primer parque inundable de España, que es un ejemplo con mucha imaginación para aprovechar, digamos, las lluvias torrenciales. En una finca experimental en Almendresa, en Granada, se deja crecer la hierba para frenar la erosión y aprovechar también mejor la lluvia. O sea que hay ejemplos concretos, no solo de la gran política, sino de nivel pues mucho más cercano y cotidiano, que nos dicen que sí, que es posible hacer algo diferente. Es que, por ejemplo, el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, Carlas, es una de las grandes apuestas que deberíamos ya, como país, muy afectados por los efectos del cambio climático, estar funcionando. ¿A quién no se le puede haber ocurrido que un humedal delante de una zona que luego se va a inundar va a poder captar todo el agua? Bueno, es que eso la naturaleza lo lleva haciendo millones y millones de años. En la región de Murcia, por ejemplo, en el Mar Menor se está también intentando hacer una especie de faja de humedales para proteger con estas riadas que llegan, y la receta está. El problema es que, como estaba diciendo nuestro invitado Joan, hace falta la voluntad política para ponerse en marcha para hacer este tipo de cosas a una escala mucho más grande. Pues en eso estamos, al menos aquí lo explicamos. Joan López, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Javier, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego, chao. Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar atento, fracasar en renovar el cielo, que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos. Párate, mira de dónde has partido, no lo ves, pero hay flores en el camino. Eres tú quien puede marcar el ritmo. Las piedras son las que alteran los latidos. Sígueme si crees que estás perdiendo el aire. Ponte en pie, te voy a dedicar un baile. Ya lo sé, solo es un punto y aparte. Déjate llevar, se nos hace tarde. Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar atento, fracasar en renovar el cielo, que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos. Entonces, ¿qué? ¿Vas a seguir engañando a tu corazón? Solo le haces daño. Cántame, que tampoco es para tanto, y las penas con destreza se van volando. La Ventana, con Carlas Francino. Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora.
Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es. Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en... Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica... Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas? Sí. ¿Y los perros? No. ¿Y los gatos? No. ¿Y los peces? No. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en ikea.es. Soy Sonsoles Onega y si quieres energía para afrontar tus retos, te recomiendo tomar Revital. Revital recupera tu energía para que puedas con todo. Revital. La Ventana con Carlas Francino. Estaríamos juntos todo el tiempo hasta quedarnos sin aliento y comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego y la pura verdad es que aún lo creo. La historia tiene anclajes muy distintos para ser contada. Uno que puede servir como referente es la música. Esta canción de Amaral, por ejemplo, nos lleva a 2011, porque es el año en el que se publicó. Y luego están las noticias, los grandes hechos. Y en ese 2011, pues hubo bastantes. Se produjo el desastre de Fukushima, en Japón, con el terremoto y tsunami posterior. Ese año también tuvo lugar el terremoto de Lorca, en Murcia, como nos acordamos, Comenzaron las primaveras árabes, una de ellas en Libia que acabó con la muerte de Gaddafi, retransmitida casi en directo. También ese año las fuerzas especiales de Estados Unidos mataron a Osama Bin Laden. Y si Bin Laden es o fue el gran icono del terrorismo islamista, 2011 fue también el año en que ETA anunció por fin que dejaba de matar. El próximo lunes, el día 20 de octubre, se cumplen 14 años de ese anuncio. Agustín Díaz Llane, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Dónde estabas y qué recuerdas de ese día? Estaba en mi casa. ¿Estabas en tu casa? Sí. Y recuerdo que, ya se veía venir que iba a dejar las armas, pero cuando dieron la noticia, pues, como todo el mundo, sentí un gran alivio, claro. Porque dejaban las armas, pero no las dejaban. Sí. O sea, tú nunca sabías cómo iba a terminar eso. Así que sí, sentí un gran alivio. ¿Con quién lo comentaste ese día? Bueno, con mi mujer, con los amigos, como siempre. Pero ya era, es decir,
no es que quiera quitar, porque el acontecimiento fue tremendo, pero es verdad que ya ETA se veía que estaba totalmente descabezada. Bueno, y creo que fue pues quizá la mejor noticia para los españoles de esa década, vamos, y de todas. De ese proceso de descabezamiento habla la película que presentamos hoy en La Ventana. Agustín está con nosotros, Tano, para hablarnos de Un fantasma en la batalla, que lleva 2 semanas ya en los cines y que mañana llega a Netflix. Muy recomendable, mucho de verdad. Es la historia de una mujer, una agente de la Guardia Civil, que se infiltra durante 10 años, ¿no? 6 meses, 12 años en ETA, para localizar los zulos secretos llenos de armas y explosivos que tenía la banda en el sur de Francia. Su identidad solo la conocerán 4 personas. El presidente del gobierno, el ministro del Interior, el general jefe de la Guardia Civil y yo. Dejará usted de ser Amaya Mateos Ginés y la adiestraremos para que se convierta en Amaya López Elosegui, profesora de Castola y simpatizante del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Es mi deber recordarle que es una misión muy peligrosa, que si la descubren con total seguridad la matarán y que va a estar usted muy sola. Tómese unos días para decidir si acepta la misión. No hace falta. Bien. La cosa no puede estar más clara. Mira, se te pone cara a ti todo escuchándolo, ¿eh? Yo sé que has rodado toda la película. Lo he escuchado muchas veces. Sí, claro. Lo dice muy bien, lo dice muy bien. Dice, este podcast me suena. Sí, este podcast me suena. Sí. Sí, me gustaba mucho eso de su identidad solo van a conocer 4 personas, que queda siempre muy chulo. Y su presidente de gobierno, tal, de queda así como... Que es verdad, además, después, pues solo la conocían muy poca gente. Oye, ¿cómo se documenta uno sobre el trabajo de alguien que sobre el papel oficialmente no existe? Porque no existe. O sea, los infiltrados, las infiltradas, por propia definición, son seres que no están. Bueno, mira, ¿cómo te informas? Primero, tú sabes que hay un montón de novelas de espionaje con infiltrados. Sí. Le Carré es el mejor, como todos sabemos. Después le echas un poquito de imaginación y te imaginas un poco cómo tendrían que vivir. Y después yo, por edad, que nunca es bueno, pero por edad y por haber militado en un partido clandestino, yo no fui clandestino, pero mi partido sí, que era el Partido Comunista de España, conocía muy bien lo que eran las reglas de la clandestinidad y cómo vivían los clandestinos del PC. De hecho, hay literatura estupenda de Gregorio López Raimundo, por ejemplo, de toda esta gente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí te pones a escribir y ya te vas, ¿sabes? Pues emocionando con el personaje, viviendo con él y haciendo lo que tú crees que haría una infiltrada o un infiltrado, que no sé lo que es, ¿sabes? Pero que es muy duro, desde luego. Pero en el rodaje o en el proceso previo tú has hablado con gente, no diré que se ha dedicado a esto, a lo mejor sí. Pero que estuviera próxima al meollo. Sí, una vez que tuvimos el guión, nosotros íbamos a empezar a rodar, fuimos a ver a la Guardia Civil, que nos trató estupendamente, y nos dieron algunas pautas. Por supuesto, la Guardia Civil nunca nos dijo cómo eran los infiltrados, quiénes eran, qué hacían, nada de esto. Nos dijo más bien que el guión estaba bien, que era creíble. Lo de las canciones italianas me preguntaron, oye, pero esto, digo, eso ya sé que no lo hacéis. Eso sería fantástico. Imagínate, todo el mundo ahí con canciones. Vete a saber, a lo mejor lo utiliza ya la Guardia Civil. El papel de la radio también, el papel de la radio. Y lo que sí nos contaron, que eso sí que yo no lo sabía, el papel de la radio, es que los guardias civiles o guardias civiles femeninas infiltrados, que ellos dijeron que había como 12, no podían subir, porque no podían examinarse, con lo cual terminaban su periodo de infiltración cobrando y estando en el mismo sitio. Si era un cabo, un sargento después de 12 años, con lo cual dejó a todo el mundo muy impresionado, sobre todo a la gente joven del equipo que llevaba a que los oyeran. Y después, bueno, pues lo típico, si se moría tu padre no podías ir al entierro de tu padre, si, ¿sabes? En fin, lo que es esa vida que a mí me parece una vida... Hay que tener una pasta muy especial, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Por eso puse el poema del principio, porque es que si no... ¿sabes? Eso merece la pena recordarlo, porque primero en lo del casting. ¿Quién decide cómo, en la vida real digo, quién decide cómo selecciona a alguien que intuye que puede tener el perfil para funcionar? Pero el protagonismo no era hoy de los políticos, el protagonismo era de la sociedad. No, esto no es. Millones y millones de personas que... Guardia Amaya Mateos Ginés. Actualmente sirviendo en la comandancia de Sevilla. Huérfana de padre y madre desde los 16 años. Estudios de filología inglesa y francesa. Conocimientos de euskera grado 2. Tiene un carácter solitario, metódico y ordenado. Apunta a cierta independencia de juicio y deseos de aventura. Ha pedido por 2 veces servir en el País Vasco. A la pregunta de cuáles eran sus razones para pedir el ingreso en la Guardia Civil, respondió con los versos de un poeta irlandés. Ahí está el poema que decía Tano. Este poema existe, se titula Un aviador irlandés prevé su muerte, es de un premio Nobel, de William Butler Yeats,
Y este poema Netflix lo ha utilizado como teaser, ¿se llama? Sí, ¿Le he dicho bien? sí. Como promoción para que la propia Susana Baitúa lo lea y sea el anuncio de que mañana llegue a la plataforma. No lucho por deber, por ley, por un caudillo, ni tras la gloria y clamor de multitudes. Un solitario impulso de delicia me trajo este tumulto entre las nubes. Y todo lo medí. Lo pensé todo. Vi el porvenir. Y era un vivir estéril. Y un estéril vivir eran los años ya pasados. Ante esta vida. Ante esta muerte. Efectivamente, este poema explica muchas cosas. Sí. A ver, tú sabes que en las películas tienes que buscarte alguna forma de no explicar hasta la saciedad algo. Y bueno, encontramos este poema, que la verdad es una preciosidad, en una traducción estupenda, por cierto, de Damaso Alonso, y lo pusimos y funcionaba muy bien, claro, porque explicaba mucho de una manera muy bonita. Es un poco Skyfall, porque Sí, es un sí, poco sí. James Bond. Me has cogido. Sí, ya sabes tú que los anglosajones sí que meten muchos, nosotros somos más reticentes, pero meten muchos poemas en las películas y generalmente quedan bien. En Skyfall queda fantástico. Te van a fichar para la saga, ¿eh? Bueno, ojalá, no lo descarto. Oye, funciona muy bien la parte documental de la película, que te sirve para hilvanar la ficción con la realidad y que a quienes, por desgracia, tenemos la edad, no por la edad, sino porque vivimos aquello y lo vimos prácticamente cada día, pues te permite enlazar la ficción con lo que realmente pasó. Y a mí eso me parece que es un hallazgo fantástico de la película. Pues te lo agradezco mucho. Fue algo complicado de pensar, porque yo, la verdad, sinceramente no veía cómo iba a reproducir en cine los atentados, algunos de ellos tan horribles que había vivido yo, que como tú y como nosotros. Y empezamos a mirar a ver si podíamos hacerlo a través, y toda la época a través de la documentación de Televisión Española, de TV y tal y cual. Bueno, tienen una documentación extraordinaria. Tengo que decir que como rodaban esos cámaras, era una cosa brutal. Ahora, había que engarzarlo, y ahí entró nuestro montador, Manuel Vilaplana, que fue el que lo engarzó. O sea, la idea tú la tienes, o la puedes tener, pero después hay que hacerla. Bien o mal. No, es que esa ha salido fantástica. Funciona muy bien, porque además la lista está de atrocidades de ETA es tan larga, están todos. Está el secuestro de Ortega Lara. Fue ETA la que secuestró el miércoles pasado a un funcionario de prisiones de Burgos. Así lo contó un comunicante anónimo que eligió precisamente al diario Egin para declarar la autoría. Está el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero el protagonismo no era hoy de los políticos, el protagonismo era de la sociedad, de los millones y millones de personas que en toda España han querido levantarse ante una realidad de terror de la que estamos ya todos demasiado. Y está el asesinato de Gregorio Ordóñez ya en la película, cuando una persona como la protagonista que está infiltrada, como tiene que mantener los secretos que debe mantener, le pueden pasar cosas muy fuertes. El asesinato a manos de un pistolero de ETA, de Gregorio Ordóñez, dirigente del Partido Popular en Guipúzcoa, y el hombre que estaba destinado a ser muy probablemente el próximo alcalde de San Sebastián, ha provocado una profunda consternación dentro y fuera del País Vasco. De ETA y a la desaparición de un político valiente que estudiaba la representación democrática. A las 8 vino a recoger las llaves de un coche. Un Renault 6 blanco. Matrícula San Sebastián 5401 AJ. Señor, yo le di las llaves. No se culpe. Ni usted ni nadie de nosotros podíamos sospechar que iban a asesinar al concejal. Vienen tiempos difíciles. Extreme las precauciones. Este momento es tremendo. Porque además es muy verosímil. Es decir, una persona que está infiltrada y que no puede revelar su identidad porque busca un fin mayor, ¿qué hace? Claro, ese es el gran dilema, ¿no?
Y ella, la actriz Susana Abaitua, como tú la llamas, yo la conocí como Abaitua, pero ahora ya la llamo Abaitua. Pues, sí, Susana, que está espectacular, efectivamente, lo hizo muy bien, muy bien. Ella me insistió mucho porque yo lo de que yo le di las llaves me costaba un poco, la verdad, pero ella me insistió mucho en que lo quería decir, y lo dijo, y dije sí, fantástico, porque era como asumir que tú habías hecho algo malo, ¿no? Y bueno, algo malo, vamos, habías participado de alguna forma en ese asesinato. ¿Habéis tenido contacto con las víctimas, los familiares de las víctimas, Agustín? Bueno, vamos a ver, cuando hicimos la película no por nada, porque si no me parecía todo demasiado. Pero la han visto. Sí, cuando nosotros teníamos la película, las primeras personas que la vieron fueron todas las víctimas, todos los familiares de las víctimas que aparecen en la película. Entonces, una por una las fuimos trayendo, ellos quisieron venir a verla y las veíamos con ellos, sí. Menos cuando fuimos a Vitoria, que juntamos a 4 familias, y una vez han estado también en el estreno de San Sebastián, varios de ellas, sí. Eso era lo más duro. Si me preguntas a mí, el primer día que aparecieron Consuelo Ordóñez y Ana Iríbar, que eran la viuda y la hermana de Gregorio Ordóñez, que fueron las primeras que vinieron, yo llegué. La verdad que las dos son las dos personas maravillosas, pero estaba aterrado porque digo, ¿verdad? No sé, me pueden decir, eres un idiota, ¿qué has hecho con esto? Tal, ¿sabes? Pero eso fue lo más duro para mí. ¿Por qué eliges la mirada de una infiltrada? Es decir, la historia de ETA se puede contar desde muchos ángulos. Tú has elegido una época concreta, que fue esa década tremenda de la socialización del sufrimiento, de los 90 al 2000, y ahí es cuando con Miguel Ángel Blanco hay un antes y un después, y empieza el declive de ETA. ¿Pero por qué eliges esa mirada en concreto? Pues mira, porque, como te he dicho antes, a mí me encantan las novelas y las películas de espías. Y siempre pensé que en hacer una película sobre ETA sería muy bueno hacerlo desde el punto de vista de una espía, es decir, una infiltrada en este caso. Porque creo que da un juego muy grande una persona que está dentro de una organización de la cual se sabe poco, aunque te puedes imaginar cómo eran, pero se sabe poco cómo actuaban dentro de ellos, cuando actuaban ellos por dentro. Y después, porque esa época, esos 12 años que yo cojo, no fueron los más sangrientos de ETA, la anterior cúpula fue más sangrienta, pero fue más selectiva y tuvo al Estado... fue muy complicado porque mataban muy selectivamente. Era una cúpula bastante, entre comillas, por decirlo bien, inteligente y muy capaz de hacer las cosas. Y después la Operación Santuario, que es una operación que empieza después de Gregorio Ordóñez, es la operación que da... sabes, que acaba casi con ETA, o sea, que la acaba materialmente descubriendo los zulos y deteniendo a la cúpula. Es que es lo que tú decías antes, ¿no? Que el día del fin de ETA, por supuesto, es un día simbólico, pero ETA venía cayendo desde que se siguió la pista del dinero, se siguió la pista de las armas, y creo que esta operación, que yo, la verdad es que recordaba nebulosamente, y tu película me la ha permitido recordar, pues fue definitiva en ese comienzo del fin de ETA. Claro, ¿no? es que, mira, hay una cosa que, bueno, tú la aprendes cuando lo estudias, yo menos la sabía, también, que es bastante real. La Guardia Civil, que fue la que llevó realmente la lucha más fuerte contra ETA, al principio cometió unos errores, que me perdonen, brutales. Y solo cuando ellos se dan cuenta que la lucha contra ETA no pasa por la represión, sino que pasa por la información, es cuando empiezan a hacer unos logros fantásticos. Y después, que yo en la película no he tenido tiempo de ponerlo, pero lo pongo más o menos, la colaboración francesa fue definitiva. Agustín, perdona, me encantaría saludarte en Madrid porque para felicitarte, ¿no? Porque realmente, fíjate que a mí me dieron permiso y acceso ayer a la película y tenía una cena y llegué tarde a la cena porque no me pude levantar de la película, no me podía levantar. No sabes cómo te lo agradezco. Has conseguido el thriller que decías que te gusta tanto, ¿no? Sí. Pero con mucha tensión, eso sí, pero en todo caso, lo que sí tengo como lectura, una cosa aparte de toda la sensibilidad de esa música italiana que pones, que me parece una maravilla, yo en estos momentos en donde todavía hay gente que está intentando manipular con el tema de ETA, esto es lo que tienen que ver. No hay que enseñar nada más, si no hay que enseñar mucho más. Si lo que tenemos es que la cultura, precisamente, yo creo que nos podéis dar estas pautas, ¿no? Para eso supongo que también lo has hecho. Bueno, yo te digo, por mi edad soy poco pedagógico, ¿sabes? Aunque he sido profesor, pero te agradezco todo lo que has dicho, pero además de verdad, de corazón. Pero yo creo que las películas son películas y si tienen una virtud pedagógica, ya el espectador lo decidirá. La que tiene, ¿sabes?
esta es una película que al estar producida, bueno, por mis productoras y por Bayona, y además por Netflix, se va a ver no sé cuánto, pero se va a ver 190 países. 190 Sí, países, todo el mundo. lo cual significa que nadie sabe muy bien quién es ETA ni nada. Entonces lo que intentábamos con la película es contar algo que se pueda ver en todos los sitios y que al mismo tiempo te emocione. Si después en España esta película sirve para algo, joder, pues mejor que mejor. Y para los jóvenes, porque claro, al final yo sí que he vivido esta parte más reciente, ¿no? Era joven, pero recuerdo el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero ahora hay una nueva generación que se engancha al cine, que tiene suscripción a Netflix y que va a ver esta película como vio en masa la de Bayona y va a descubrir una historia reciente que quizá les suene todavía. O sea, también vas a ser un cineasta que llega a esa generación. Yo fui al cine a ver la película con un chico de 15 años y una chica de 19. Y la vieron bien. Y la vieron bien. La vieron interesante, vamos, no perdieron ripio. Y luego al salir preguntaron, que es nuestra obligación responder. Eso es lo importante. Entonces, bueno, lo que dice Pepa... Y el que sí que se dedica a, a educar, pues sí que la cogió, ¿no? Digamos, como un elemento para intentar transmitir la historia. Sí, claro, pero esto es como dice Pepa, porque dice lo de Bayona, no, a Bayona lo vieron creo que entre 100 y 120 millones de personas. Es aterrorizante, ¿sabes? Pero es que Jota, no, yo no creo que me vean tantos, con que me vean unos pocos ya pero sí que las películas, hombre, todavía estamos, por ejemplo, hay películas que sí que no creo, España no es un país como Estados Unidos, pero por ejemplo la guerra del Vietnam sí que la hemos conocido desde varios ángulos y sobre todo con películas extraordinarias que han marcado y que te hacen leer libros, te hacen mirar otras películas. Ojalá, ¿sabes? Ojalá, pero bueno, yo ya te digo, yo con hacerla y que os haya gustado... ¿Y es una historia, la de ETA y la de las víctimas de ETA, que tú siempre has querido contar? ¿O ¿por qué ahora? Siempre, pues mira, porque ahora te lo digo, todas las cosas empiezan como los ríos, empiezan en una fuentecita. Muy pequeñito, ¿sabes? Tengo que decir, sin ánimo de decir que no me llamaban mucho, ¿sabes? Estaba en mi casa bastante, bueno, pensando que la edad llegaba. Llevabas 8 años sin dirigir. Sí. Sí, pero bueno, aparte de eso tú notas que el teléfono suena menos, que hay menos tal, pero de repente sonó el teléfono y era Belén Atienza. Y me dijo, oye, vamos a comer, vale. Yo Belén Atienza, todo lo que diga Belén, digo que sí, a comer, a cenar, todo, cualquier cosa. Y me dijo, sí, voy. Y me dijo, ¿tienes algo? Y le dije, pues tengo una historia de ETA. Que normalmente cuando tú decías, tengo una historia pensada sobre ETA, te pegaban 2 tiros. Decían, no, pero ¿qué me estás contando? Esto es un absurdo y tal. Pero ella me dijo, oye, fantástico, ponte a escribirla. Y entonces cuando empecé a escribir esto. Así surgió, ¿sabes? Tampoco me quiero ahora tirar de que yo estaba allí empeñado, ¿sabes?, en hacerla, sino que surgió de cómo surgen estas cosas en el cine, de una conversación, que es como deben surgir. Y hay una cosa que a mí me parece muy, muy interesante también de esta película, que se va a ver en todo el mundo, que narra algo absolutamente universal como son las relaciones humanas. Y puede haber una relación, como la de la protagonista con la directora de Icastola, que resulta que es una etarra de pro, como hay intercambios sutiles de sentimientos y que a veces incluso huelen en algún momento a empatía. Hay cerrazón por un lado, vocación de combatir esto por otro, pero entre medias se cruzan muchas cosas. Desde hace tiempo soy consciente de que cualquier día me van a detener. Y sé que me van a torturar. Me hicieron con Joseba y resistiré lo que pueda ella. Pero ¿y la cárcel? Pasarme 20 años separada de mis hijos sola me aterra. ¿No piensas en eso ahora? Pues últimamente no pienso en otra cosa. Después de lo que ha pasado, podrías pedir un tiempo para alejarte de todo y dedicarte a tus hijos. No voy a dejarlo ahora. Llevo luchando desde los 15 años. A esas alturas solo queda seguir. Si has nacido en Euskal Herria y eres abertzale, vives desde el primer día de tu vida en libertad condicional. Y más tarde o más temprano acabarás en la cárcel. O en el cementerio. Esta conversación es tremenda. Bueno, mira, no creáis que lo voy a decir por falsa modestia, porque no es falsa modestia. Esta conversación, como la otra que tienen en el coche, es más de las actrices que mía. Pero siempre dices lo mismo, no, pero no te lo digo, decimos el montaje y dices que es el montador. No, te lo digo, Tano, por favor. No, te lo digo por una razón, porque tú lo escribes, pero tal como se diga cambia mucho. Claro. Cambia muchísimo. Los silencios sobre todo. Los silencios, que es lo más importante. Entonces, porque los diálogos... Las miradas. Las miradas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellas...
lo fueron haciendo de una forma que a mí me arrastraron hacia ese momento, que ya no me acuerdo muy bien si yo lo decidí al final, decir, sí, eso está bien, pero fueron ellas, no, es que es muy difícil, este tipo de secuencias tienes que dejarle mucha libertad a las actores o a las actrices para que las hagan, porque la escritura marca es muy dura, y ellas no eran duras. ¿Sabes? No sé si me explico. Tan fenomenal. Un fantasma en la batalla, mañana llega Netflix, siguen los cines, cada uno que la vea donde quiera. Yo recomiendo la pantalla grande, pero Netflix tampoco está mal. Quiero decir, en la tele, una buena tele en casa también funciona. Tano nos ha regalado además de la conversación la palabra del día. Isaías elige todas las tardes una. A ver qué ha elegido, ya verás. Adiós. Adiós. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Podría haber sido fantasma, pero es que ya la hicimos. Bueno, y con lo que cuenta Tano, parece que el fantasma en la batalla es él, ¿no? Porque todo lo hacen los demás, y no es así. Pero bueno, la película de Díaz Llanes nos cuenta la historia de una guardia civil infiltrada en ETA en sus tiempos duros. Esta palabra se construyó a partir del filtrum latino, que nombraba en Roma una tela porosa usada para colar líquidos. Así, con el verbo infiltrar, nos referimos hoy, en español, a introducir un líquido en los poros de un sólido, a inyectar un medicamento antiinflamatorio en una articulación lesionada y, metafóricamente, a introducirse en un partido, en una corporación, en una empresa, con propósito de espionaje, propaganda o sabotaje. Así que podemos tener hoy naranjas o deportistas infiltrados, aunque la única acepción del sustantivo infiltrado que encontramos en el diccionario es la de una persona introducida surrepticiamente en un grupo adversario, en territorio enemigo o en una organización criminal o terrorista a la que se investiga, como es el caso de la película de Díaz Llanes. En este sentido, un infiltrado pues sería un espía, un topo, un agente secreto. Eso es lo que dice el diccionario. Pero la ley dice otra cosa. La ley de enjuiciamiento criminal se refiere a estos infiltrados como agentes encubiertos, que son funcionarios policiales que actúan bajo identidad falsa para investigar delitos graves y siempre con autorización judicial. El agente encubierto además está exento de responsabilidad penal mientras actúa como tal, porque claro, puede cometer delitos. El problema es que no siempre ha sido así, y en los tiempos duros de la lucha contra ETA no siempre era así, y sobre todo, el problema es que las organizaciones criminales ni perdonan ni eximen, y muchos policías pues se jugaron la vida o murieron en el intento o han visto después su vida marcada para siempre. Qué bueno. La Ventana, con Carlas Francino. La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Frente a los